voy a explicar teoremas. Voy a explicar distintos teoremas de un modo sencillo para poder realizar varias actividades al respecto utilizando esos conceptos fundamentales de cada uno de los teoremas, ¿sí? También voy a dar los nombres con los que puede aparecer dichos teoremas, porque a veces ven muchos nombres, teorema de tal, teorema del otro, y al final es la misma cosa, solo que tiene distintos nombres, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el teorema de Weierstrass, que también puede aparecer como función continua en el intervalo cerrado y parece. Teorema número 1 esto, teorema número 2 esto. Entonces puede aparecer de nuevo teorema de Weierstrass o función continua en el intervalo cerrado, teorema 1 y teorema 2, ¿sí? Vamos a empezar. Teorema 1. Entonces estos dos teoremas hacen el teorema de Weierstrass. Teorema 1 dice, sea f una función continua. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Analizar la continuidad de una función. En la descripción de este video voy a dejar el enlace en donde expliqué los conceptos fundamentales que tenemos que saber para que una función sea continua y también la gráfica, ¿sí? Pero igual voy a explicar ahora ese nuevamente de un modo sencillo. Pero si quieren entrar bien en el concepto y entender muy bien todo eso, miren en la descripción de este video ese enlace. Y también todos los enlaces que voy a dejar al respecto para ampliar el conocimiento de esto, ¿sí? De los teoremas que voy a desarrollar y todos los demás videos en el cual voy a hacer ejercicios con estos teoremas y los teoremas futuros que van a venir porque van a ser varios. Bueno, vamos a ver. Teorema 1. Sea f una función continua. Para que mi función sea continua, primero que tengo que agarrar un punto perteneciente al dominio de mi función, ¿sí? Ese punto que pertenece al dominio de mi función, primer ítem de continuidad, debe pertenecer al dominio de la función. Bueno, ese punto lo pongo en mi función y me da un valor. Ese valor es la imagen, ¿sí? Perfecto. Segunda condición, que el límite de ese punto del dominio que elegí, cuando lo pongo en mi función, me dé ese límite igual a la imagen que obtuve del primer ítem. Entonces, primera condición, que existe la imagen. Segunda condición, que el límite exista y que sea un número, que sea finito y que coincida la imagen con ese límite obtenido. Entonces digo, por tercera condición, que es continua mi función. A veces lo que sucede es que existe la imagen y que me dan una función por parte. Entonces tengo que analizar los límites laterales. También analizando en ese mismo punto de continuidad por derecha y por izquierda son los límites laterales, el cual también expliqué, voy a dejar el enlace detalladamente de todo lo que tienen que mirar para desarrollar eso. Los límites laterales tienen que ser iguales para que exista el límite de la función, entonces ese límite que existe debe coincidir con la imagen de mi función. Entonces continua. Todo eso está en este tramo que dice, sea f continua en el intervalo cerrado AB, que es el intervalo que yo elijo de mi función, el dominio que yo quiero considerar. Acá vieron, esta es mi función, la azul, y mi dominio es entre el A y el B quiero. No todo lo demás, solo ese tramo, ese intervalo cerrado. Perfecto. Entonces, F está acotada en ese intervalo. ¿Por qué? Porque yo de mi dominio elijo esto, entonces mi gráfica es esto, y también está acota, ¿quién más? Acota la imagen, entonces está acotado acá y acota esta imagen, ¿perfecto? Pero acá estamos hablando de acotada en el dominio, ¿sí? Pero por consecuencia va a acotar la imagen en ese tramo, perfecto. Y después sigo explicando. Vamos al teorema número 2. Sea f continua en un intervalo cerrado AB. Las mismas condiciones de continuidad a analizar, perfecto. Entonces, f alcanza, mi función alcanza un máximo y un mínimo en ese intervalo que considere del dominio de mi función. Entonces ahí va a haber un máximo y un mínimo. Miren, observen acá. Este es mi dominio, ¿sí? En ese intervalo. Me importa mi función, la corté, que es esta, y que considero ahí. Entonces, para un valor de A, la imagen me da este valor en mi función, y para un valor de B, la imagen me da este. Este es un mínimo absoluta y este es un máximo absoluto. Entonces me está diciendo el teorema de Weierstrass, o también conocido función continua en el intervalo cerrado, y me dice teorema 1, teorema 2, sé que si mi función es continua en un intervalo cerrado AB, entonces está acotada en el intervalo AB, está acotada
en el dominio AB y que acota por consecuencia la imagen que voy a obtener. Bien. Y en el 2, ¿qué dice? Si mi función es continua, también en ese intervalo AB, entonces sé que mi función alcanza un máximo y un mínimo absoluto. Y acá se observa eso. Pero ¿qué pasa? Siempre hay algo más que decir. Mire, atención, si F está acotada en el intervalo adecuado. Miren acá. Yo acoté mi dominio en ese intervalo cerrado AB, perfecto, como tenemos acá, respetamos, es ¿qué tengo que analizar? Que mi función sea continua. Bueno, lo que analizo los extremos, veo que acá hay un mínimo, un máximo, todo lo más bien, pero mi función, miren acá, algo está pasando con respecto a no es continua porque acá no está definido en ese intervalo. Entonces lo que tenemos que hacer es, como dice acá, acotar el intervalo de continuidad del intervalo de mi dominio, de mi función, en un intervalo adecuado en el cual yo puedo analizar que esté el máximo, que esté el mínimo y que se dé la continuidad. Por ejemplo, si yo acotaría, en vez de el A ponerlo tan lejos, sería del A hasta acá, del B hasta acá, entonces se presentaría este caso y entonces puedo decir que hay un máximo y mínimo. También puede pasar al revés, que acá esté el máximo, acá esté el mínimo, ¿sí? Perfecto, absoluto. En ese intervalo acá no sucede lo que nosotros estaríamos buscando, de que ni el máximo ni el mínimo. ¿Por qué? Primero porque no es continua, porque acá no hay ningún valor para y tiene que estar definida en todo el dominio que yo considero en este caso ese intervalo, en el cual está acotado AB. Después, segundo, que se observan, está acotado mi dominio, pero no está acotado la imagen tampoco. Acá sí, acá no está acotado, entonces nadie me lo encierra. ¿Qué quiere decir? Que si acá pareciera que es un máximo, pero no es un máximo porque esta función sigue para acá, entonces no está acotada. Entonces, ¿por qué no está acotada en ese intervalo? ¿Por qué no responde al teorema este? Primero, porque la condición es que sea continua en un intervalo cerrado AB. Y en ese intervalo no es continua siempre, ¿sí? Solo en ciertos X de ese intervalo. Y tiene que ser en todos como se cumple acá. Entonces, si cumple esta condición, entonces es acotada en el intervalo AB del dominio, entonces alcanza en dicho intervalo un máximo y un mínimo absoluto. Y en este caso no se presenta. Por eso hay que elegir bien el intervalo. Después, en el próximo video, voy a desarrollar todas esas actividades al respecto del teorema de Weierstrass, o también conocido como función continua en el intervalo cerrado, teorema 1, teorema 2, que hace al teorema de Weierstrass, ¿sí? Bueno, vamos ahora al teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano se lo utiliza siempre cuando vamos a buscar las raíces de funciones polinómicas, ¿sí? Entonces, ¿qué analizamos? ¿Qué pasa a derecha e izquierda de un cierto valor? Si cambia el signo, entonces ahí hay un cero. O una raíz, o la intersección con el eje X que hemos buscado en muchos gráficos de funciones, ¿sí? Entonces, el teorema de Bolzano se utiliza mucho en funciones polinómicas, ¿sí? Voy a dejar el enlace en el cual desarrollé esas funciones polinómicas, pero que no dije, nombré sí que es el teorema de Bolzano, pero no dije todo al respecto del teorema de Bolzano, para no agobiar con tanto palabrerío. Acá lo voy a nombrar conceptos básicos, pero muy importante para poder desarrollar futuros ejercicios como lo vamos a hacer con estos, ¿sí? En el próximo video. Bueno, vamos acá. Teorema de Bolzano. Sea f una función continua en un intervalo cerrado AB. Ese intervalo AB de mi función es el dominio, ¿sí? Yo elijo un intervalo, no quiero todo lo que está para acá, no. Quiero el de acá para acá analizar, solo que sea continua en ese intervalo, del A al B. Bien. Tal que f de A sea mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que agarro mi función, le agarro el valor del intervalo, de uno de los extremos del intervalo, en este caso A, lo pongo en mi función y me da que es mayor que 0. Quiere decir que el valor que obtengo es un valor positivo. Entonces me dice que mi gráfico está por arriba, ¿sí? Del eje X. Y si pongo el otro extremo de ese intervalo, el B, en mi función, y es menor que 0, entonces ¿qué estoy observando? Que está por debajo del eje X. Entonces, si mi función en cada uno de los extremos del intervalo está por arriba y está por abajo, quiere decir que esa curva, en este caso esta curva azul, va a cortar al eje X en un punto C. ¿Qué sería
que para f de a sea menor que 0, esté acá abajo, y para f de b sea mayor que 0, entonces hace esto, ¿sí? Puede suceder de los dos modos. Siempre tenemos que ver que los signos de esos valores obtenidos en cada uno de los extremos, cuando lo ponemos en mi función, esas imágenes sean distintos valores. Entonces, nosotros vamos a ver y saber que va a cortar en un valor c al eje x. Va a tener una de las raíces, ¿sí? O los ceros de las raíces. Perfecto. Entonces existe un c, que es el que hablamos acá, que pertenece al intervalo abierto a b, y que ese valor c en mi función lo hace 0. Quiere decir que es la raíz de mi función, ¿sí? Entonces acá tenemos toda esa explicación. Ahora de acá surge el corolario del teorema de Bolzano, ¿sí? Van surgiendo ciertas cosas y dice, sea f una función continua en el intervalo cerrado a b. Entonces, de todo mi dominio de mi función f, elijo los intervalos, ¿sí? En este caso, a b, como lo elegimos acá y como elegimos acá arriba. Y sea x sub 0 y x1, dos ceros consecutivos. ¿Qué quiere decir? Acá está el x1 y acá está el x sub 2. Recuerden que llamamos c a esas raíces, ¿sí? Entonces tengo el x1 y el x sub 2. Perfecto. x1, x sub 0 y x1, como lo nombré acá. Son dos ceros consecutivos. ¿Pero qué sucede? Que para cualquier x que agarre perteneciente a esto, ¿sí? Siempre me va a dar para arriba, ¿sí? Entonces lo que sé es que mi función entre dos ceros consecutivos está para arriba. Y entre dos ceros consecutivos, por ejemplo acá, en este caso está para abajo, ¿sí? Siempre y cuando sean dos ceros consecutivos y para todos los valores de acá me da para arriba y para abajo, ¿sí? Eso puede suceder en un intervalo de mi dominio que estoy considerando, y en este caso, esto puede ser un tramito de una función polinómica. Acá observamos que tiene tres raíces, una función polinómica de grado 3, posiblemente. Hasta ahí estamos, seguimos. Sea f una función continua en un intervalo cerrado a b, y sea x sub 0 y x1 dos ceros consecutivos, acá lo tenemos, de f en el intervalo a b. Entonces, f de x es mayor que 0, está haciendo esto. O también puede suceder que el x sub 0 y el x1 estén acá. Entonces, ¿qué sucede? Que f de x, que todos los valores de x que están acá es menor que 0, están debajo, están acá, para todo x perteneciente a ese x sub 0 y x1, ¿sí? Perfecto, entonces puede suceder. Y por ahí, si nosotros lo que elegimos son valores de acá, acá y acá, entonces acá estaríamos en el tramo primero que encontramos ahí, ¿sí? Pero acá generalizamos con un colorario en el cual nos dice que puede haber dos ceros consecutivos, pero que nos den los valores para arriba o valores para abajo, ¿sí? El signo que sea positivo o negativo en todo ese intervalo entre dos ceros consecutivos, ¿sí? Perfecto. Vamos a hacer mucha actividad con esto al respecto también en distintos ejercicios si es necesario. Ahora vamos a la generalización del teorema de Bolzano, que dice, si una función f es continua en el intervalo abierto a b. Entonces vamos a hacer esto. Acá tenemos una función, vamos a poner los ejes. Tengo un intervalo que me dicen a b abierto y tengo una curva cualquiera, ¿sí? Dibujo esta curva. Vamos a pintarla a la curva. Acá tengo. Y seguimos. Puede suceder eso. Entonces, en la generalización del teorema de Bolzano dice, si una función es continua en un intervalo abierto a b, acá tenemos, es continua b, está definida siempre, en este dominio que está acá, perfecto, bien, seguimos. Tal que f de x es distinto de 0. ¿Qué quiere decir que sea distinto de 0? Que nunca va a cortar al eje x. Acá lo cortó, acá también lo cortó, ¿sí? Pero él no lo corta. ¿Y qué sucede acá? Que para todo x perteneciente al intervalo AB, perteneciente al intervalo este AB, f tiene signo constante. ¿Qué quiere decir? Que siempre el valor que voy a obtener va a ser positivo, que no lo va a cortar. Entonces, si mi función no se anula, no encuentro ese c que anule mi función, como también acá lo puedo encontrar, ¿sí? Y acá también lo puedo encontrar, acá no, quiere decir que mi función f tiene signo constante. O que está arriba o que está abajo, porque esta que está acá, naranja, podría estar de este lado, ¿sí? Entonces el C no voy a encontrar. Entonces la generalización del teorema de Bolzano dice lo siguiente. Si una función f es continua en un intervalo abierto a b, tal que f de x es distinto de 0,
para todo x perteneciente al intervalo abierto a b, entonces f tiene signo constante, ¿sí? Después vamos a desarrollar ejercicios con todo esto que he explicado de la teoría de Bolzano, y acá tengo varias actividades que voy a desarrollar, lo mismo actividades acá que voy a desarrollar en el próximo video con el teorema de Weierstrass y también el teorema de Bolzano. Y voy a desarrollar futuros teoremas como el teorema del valor medio, que tiene un montón de nombres, que siempre está enfocado en el mismo teorema, el teorema de